¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 30 de noviembre de 2020, ya el penúltimo mes, en su último día. Mañana empezamos con el mes de diciembre en un año, pues, literalmente de pesadilla para la mayoría de la población. Hoy vamos a tocar dos temas. Vamos a hablar un poco de la estafa maestra y del contexto de Rosario Robles. Y también vamos a hablar del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Vamos a empezar con el de Rosario, lo titulamos La estafa maestra, la culpa fue solo de Rosario. Si ustedes recuerdan, mediante este conjunto de operaciones llamado estafa maestra, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se desviaron por lo menos 7,500 millones de pesos. Imagínense ustedes, pónganle ceros a la calculadora y esa es la cantidad que les va a dar muchísimo dinero. Y pues se utilizaron, entre otras cosas, para 4 campañas electorales del PRI, ojo, entre los años 2012 y 2018. Casi una operación perfecta, muy compleja, en la que intervinieron, según la información con la que se cuenta actualmente, y esto pues lo vamos a estar diciendo a cada rato, porque seguramente debe haber más información por ahí, no se ha dado a conocer al público, y pues por supuesto la que falta de investigar todavía, ¿no? Bueno, pues ahí hubo al menos 11 dependencias gubernamentales, incluyendo 6 secretarías, la de Hacienda, que estaba, recuerdan ustedes, Luis Videgaray, estuvo la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Educación Pública, la de Comunicaciones y Transportes, con aquel, pues, eterno Ruiz Esparza, que estuvo por ahí, la Secretaría de Desarrollo Social, en donde estuvo precisamente Rosario Robles, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un nombre más largo que parece que lo efectivo que hizo para la población, que es la llamada SEDATO. Y también hubo 9 universidades públicas, ¿no? Ahí la Auditoría Superior de la Federación, en ese entonces, cuyo titular era Juan Manuel Portal, y estaba también la directora de Auditoría Forense, Munadora Bushaín. Y ellos pues encontraron facturas de gastos nunca aclarados, entregas de cajas supuestamente cuando les habían pedido que pues ahora sí que explicaran las irregularidades que había habido, pues para nada. De hecho, parecía que el personal de Rosario Robles descendió muchísimas cajas, pero pues todas parece que estaban vacías, ¿sí? Literalmente vacías. Y en aquel entonces, inicialmente, pues hubo un listado de 128 empresas de que ahora se conocen como empresas fantasma. Aquí, en esta triangulación, en estas cosas, después de múltiples triangulaciones, el dinero era retirado de bancos en efectivo y pues muy probablemente, pues ahí se fue a bolsillos de funcionarios, se fue a campañas electorales. Vayan ustedes a saber cuántos usos les dieron, pero no el principal al que estaba destinado, que era precisamente para programas sociales, en su gran mayoría destinados a apoyar a la población en condiciones de extrema vulnerabilidad. Todo da indicios de que también intervino, o al menos dio su visto bueno, si no es que una orden que salió de él mismo, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y dada la dimensión y también pues la cantidad de secretarías de Estado que participaron ahí, gobiernos también de los estados, pues vemos que también por ahí estuvo el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que ahora por cierto es senador y que bueno, ahí le dieron un puestecito para que estuviera más o menos tranquilo durante cierto tiempo. Y ahora que hablaba de gobernadores, pues por lo menos podemos citar a Chihuahua. Recuerdan ustedes todos los pleitos que ha tenido Corral precisamente a raíz de toda esta situación, con el señor Gutiérrez del PRI, con Manifabio Beltrones, etcétera, y que esto pues se sabe que desde ahí se podía desprender que esta misma operación se dio precisamente en otros estados como Nayarit, como Durango y como Veracruz, por citar solo algunos. De acuerdo, vuelvo a insistir, con lo que hasta ahora se tiene documentado públicamente, esto sucedió en el periodo 2012-2018, o sea, fueron muchísimos años en los que pues ya tenían ahí su minita de oro, ¿no? ¿Y quiénes eran candidatos presidenciales en este periodo? Bueno, pues ahí estuvo Enrique Peña Nieto, 2012, y qué tal estuvo también José Antonio Meade Curibreña, que fue el candidato de 2018 a la presidencia de la República, que un candidato supuestamente independiente porque no estaba afiliado al PRI. En esas campañas, ahí están los nombres de Luis Videgaray Caso, de Aurelio Niño, digamos, en la campaña de José Antonio Meade. Estuvo también Erubiel Águila, gobernador del Estado de México, Vanessa Rubio, Alejandra Sota, ¿no? Por ahí en algunas columnas, pues van a encontrar que hacen mofa de aquella expresión que en algún momento hizo
Josefina Vázquez Motas, diciéndole la pinche Alejandra, ¿no? Yo recuerdo cuando, pues, ahora sí que le interceptaron ahí llamadas telefónicas a Vázquez Mota, pues Vázquez Mota en algún momento dijo, y tú, Alejandra, en vez de estar vigilando cosas, me estás espiando a mí, pinche Alejandra, cosas de estas, ¿no? Ya sabemos cómo se las gastan en la política mexicana y en el partido revolucionario institucional. También estuvo por ahí Alejandra Lagunes, entre otros nombres que, créanme, pues es una muestra muy probablemente ni representativa, ni de un determinado porcentaje que uno dijera, pues ahí está la gran mayoría. También hay que recordar que en ese periodo pues hubo elecciones intermedias de 2015. Ahí échenle sumas y restas de quienes están ahora como gobernadores por el Partido Revolucionario Institucional, podrán encontrar algunas respuestas. Y aquí la duda es si fue para todos o simplemente fue para algunos candidatos o candidatas que fueron beneficiadas en ese entonces. La dinámica que sabemos, que también habría que ver si tienen más modus operandi, es que de las universidades se enviaba dinero a empresas reales, es decir, empresas que sí existían o empresas fantasmas, estos pues por contratos de obras o servicios, ¿no? Como ya supimos hace poco de cursos de más de 1 millón de pesos para 3 personas, en los que pues ahí se iba un determinado porcentaje a las empresas o a los prestanombres de estas empresas, o a veces que había usurpación también de identidades, como aquellas personas de Puebla que pues eran personas muy humildes y que pues para las cuentas de la Secretaría de Hacienda manejaban pues ganancias de 37 millones de pesos, entre otras cosas. Y pues ya se sabe que también ahí los operadores de las campañas políticas pues también fueron fuertemente beneficiados, también los candidatos o candidatas, y pues todo eso, créanme que se repartían con la cuchara grande, con mucho manto de impunidad. Pero hay que insistir, de lo que más indigna es que muchísimo de ese dinero es el que estaba, no hay que olvidársenos, pues dirigido a población, al apoyo a población en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Y pues este fue dinero para el Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, Rosario Robles Berlanga, recordemos, ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, también fue presidenta nacional del Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Democrática, ya hasta me estoy confundiendo con eso de que ahora ya se unieron, pues ya uno hasta se confunde de siglas. Rosario Robles está detenida, está presa desde el 13 de agosto de 2019 en este reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, perdón. Hay testigos que señalan que de no haber estallado el escándalo de la estafa maestra, pues ya Rosario Robles tenía por lo menos asegurada una senaduría plurinominal en pago a su lealtad por parte pues, del grupo presidencial, de cierto grupo, porque recordemos que, por ejemplo, Rosario Robles estaba muy alineada con Osorio Chong y este grupo compacto que tenían, pues era también rival a su vez del grupo que estaba Luis Videgaray. Hasta el momento, es decir, hasta hoy, 30 de noviembre, está acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos dos últimos cargos son recientes, podríamos decir que están muy relacionados con las declaraciones de Emilio Lozoya, que también han sido en últimas fechas, y un tercer delito, que es el que se le tiene desde más tiempo atrás, es el del ejercicio indebido del servicio público. Hasta hace poco, la misma Rosario Robles se declaraba casi como una presa política. Ha guardado silencio, hasta ahora ha sido leal a Enrique Peña Nieto. Hubiera estado mejor que en vez de guardarle lealtad a un presidente corrupto, esta lealtad se lo hubiera guardado pues precisamente a la población mexicana y no para intereses particulares. Quizá a lo mejor Rosario Robles está devolviendo aquella famosa frase del no te preocupes, Rosario. Rosario Robles, ahora que la mencionamos, desde que la apresaron, desde que fue a declarar y que no tenía nada que ocultar, etcétera, ella siempre dijo, valga la expresión, que decía la verdad, que ella era inocente, pero como comentábamos recientemente, y sobre todo a raíz de las declaraciones de su autor brazo derecho, Emilio Cebadúa, ahora dice que sí, que está dispuesta a reconocer su participación y su responsabilidad. Esas, pues,
siempre estuvieron negadas a lo largo de los ya 15 meses de reclusión que lleva, como les decía, en Santa Marta, Acatitla. Entonces ahora dice que sí va a hablar, que se va a acoger al criterio de oportunidad en la multimillonaria estafa maestra y en consecuencia va a buscar acogerse a la figura de testigo colaborador. Ella sería la primera integrante del gabinete legal. Ha habido otros prestes del gabinete legal. Recordemos que hay un gabinete legal ampliado, digamos, hay distintas figuras dentro de la estructura presidencial y ella sería, digamos, la del grupo más cercano a Enrique Peña Nieto en acogerse pues, a esta figura. Entonces, pues ella hablaría aparentemente sobre la corrupción del gobierno anterior y ello implica que tendría que dar los pormenores de al menos de este atraco, de los muchos que ha sufrido el país. De verdad que México ha sido más que resistente a tantos gobiernos, pues podríamos decir ladrones, ¿no? Que lo han saqueado y ya sabemos, la gran mayoría de estos latrocinios pues, han quedado impunes, como hasta ahora ha sido el caso de la estafa maestra. Rosario Robles ha tratado de obtener por varios medios su libertad o al menos un arresto domiciliario y ha fracasado. No lo ha logrado, se ha topado con pared. Y peor aún, le congelaron sus cuentas, no tiene dinero y pues ahora sí que si hay algo que pudiera ser aún peor para Rosario Robles o sumársele, es que sus compañeras y sus compañeros del sexenio anterior le dieron absolutamente la espalda. Desde el mismo expresidente Peña Nieto hasta, pues, vayan ustedes a saber hasta qué estructuras jerárquicas ella tenía amplia relación o amplia camaradería, compañerismo, pero pues ahí no se ha sumado nadie. Bueno, ni para ayudarle a pagar los abogados que le lleven pues, la defensa a ella, ¿no? No le han mandado nada de dinero y se habla de que la misma Rosario Robles le ha mandado mensajes, por lo menos a Videgaray y Enrique Peña Nieto, aunque se habla de que pues, han sido muchos más mensajes a igual número de personas y que nadie le ha tomado la palabra para ver en qué la pueden apoyar. Les decía que recientemente se dio un nuevo cargo contra ella, que esta sí, pues la dejaría muchísimos años en la cárcel. Se habla hasta de 30 años y habría que tomar en cuenta habría que tomar en consideración la edad que tiene ella actualmente y si, por ejemplo, pues le meten 30 años, pues ya imagínense ustedes, ¿no? Ya cuándo saldría, ¿no? Entonces, quizá por eso, pues ahora dice ella, pues ahora sí voy a declarar todo lo que sé de la estafa maestra y que ella, en este caso, tendría que señalar a todos los que están arriba de ella, que en este caso, pues solo podría ser Enrique Peña Nieto. Y ya comentábamos, quizá por la operatividad del gobierno anterior y por la cantidad de instituciones involucradas en esto, podría pensarse, por supuesto, en Videgaray y también en Miguel Ángel Osorio Chong. Ya Emilio Lozoya está bajo esta figura y también el otro Emilio Cebadúa, también está haciendo sus propios intentos para tener pues un poco de menor pues punitividad, si le pudiéramos llamar de esa forma. Eso sí, las afirmaciones de cualquiera de ellos que se atenga a esta figura de colaborador protegido, pues tiene que tener declaraciones verídicas y comprobables. Y ahora que hablamos de Emilio Cebadúa González, es su segundo apellido, él fue exoficial mayor de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social y también en la SEDATU, y que ahora precisamente Rosario Robles se refiere a él como una rata. Bueno, Emilio Cebadúa es considerado el operador central de la estafa maestra. Ahora decidió pactar un trato especial con la Fiscalía General de la República a cambio de acusar a la que fue su gran jefa, Rosario Robles Berlanga. Da la impresión, por lo que se sabe hasta ahora, de que Emilio Cebadúa solo quiere ir en contra de Rosario Robles. Vayan ustedes a ver qué pleitos internos hay o qué pactos también debe de haber entre Emilio Cebadúa y otros personajes, por lo menos si nos atenemos a lo que ha declarado públicamente y que se ha filtrado, pues ahora sí que a los medios públicos, ¿no? Lo cito ahora textualmente. Dice, a pesar de las advertencias de las irregularidades que iba cometiendo, Robles no se motivó a informar plenamente de los alcances y los riesgos de dicha política de contratación al titular del Ejecutivo y demás funcionarios responsables de velar por el cuidado de las finanzas públicas del Estado mexicano. Es decir, ahí parecería que está eximiendo a Videgaray,
a Meade y pues ahí súmenle a los que ustedes quieran. Es decir, prácticamente la está colocando como la cabeza de la estrategia de la estafa maestra en las dos secretarías de Estado que hablábamos de un monto. Hay quien lo sube hasta 15,000 millones de dólares y hay quien lo baja hasta 7,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos, o hay quien lo baja hasta 7,000 millones de pesos. Sea una o sea la otra cifra, créanme que es muchísimo dinero y pues nada más imagínense ustedes para cuánto podría alcanzar. Volviendo a Rosario Robles, lo que ella ya había dicho es que precisamente el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas en la Sedesol, es decir, Secretaría de Desarrollo Social, al recibir el acta de entrega-recepción cuando precisamente Meade tomó posesión de esa secretaría. Según Rosario Robles, sí que informó al presidente Enrique Peña Nieto de la estafa maestra. Ahora dice estar dispuesta a denunciar a Luis Videgaray por el presunto desvío de recursos destinados a campañas políticas entre 2012 y 2018 en favor de los candidatos del PRI, además de la estafa maestra. Según uno de los abogados de Rosario Robles, no buscaría inculpar al expresidente Peña Nieto, aunque ya después salió a decir, bueno, se publicó un Twitter por ahí, de que sus abogados habían dicho cosas que no estaban acordadas previamente con ella. ¿Qué cosas sí estaban acordadas y cuáles no? Pues todavía no lo sabemos, todavía estamos en un misterio de ver cómo se irá desgranando este asunto en los próximos días. Según los abogados de Robles, ella, pues, ¿qué decir, no? No tiene elementos para juzgar o digamos, para pues inculpar al expresidente Enrique Peña Nieto, que no tienen constancia de ellos, ni mucho menos, y que no tienen conocimiento de que hubiese realizado actos de complicidad con los hechos que se pretenden adjudicar, en este caso, a Videgaray y a José Antonio Meade. Si ella quiere, y hasta aquí va la cita a Rosario, ¿no? Por otra parte, podríamos decir, si Rosario Robles quiere que se le conceda al menos la prisión domiciliaria y trato preferente, tendría que involucrar y comprobar de entrada la participación del expresidente Enrique Peña Nieto. Habría que recordar aquella famosa declaración del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuando se le preguntó por qué Rosario Robles sí estaba en la cárcel y Emilio Lozoya no. Y dijo, pues porque Emilio Lozoya está acusando, está declarando, y Rosario Robles pues no quiere decir nada. Entonces, pues ya de ahí veríamos qué es lo que sucedería en un futuro. Por eso, bien valdría la pena, sería interesante hacer una encuesta entre los priistas, los funcionarios de ese entonces, que hay que decir, algunos de los cuales todavía están en la presente administración, cuáles sí o cuáles no están nerviosos por la situación de ahora. Por lo pronto, uno de los, digamos, señalados, Luis Videgaray Caso, actualmente cobijado por el rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde él da clases, declaró que hay un límite para la moda de intentar salvarse judicialmente acusándolo a él. Dijo, la corrupción no se combate con mentiras y fabricando pruebas. Muy bonitas palabras, ¿no? Lo que sí es que podemos afirmar de todo lo que hemos visto hasta ahora, 30 de noviembre, Rosario Robles está aceptando implícita o explícitamente que mintió muchas veces acerca de su participación en la estafa maestra y también nos está diciendo que aguantó lo más que pudo a los que la traicionaron y la dejaron sola. En meses pasados, hay que recordar, había dicho, yo no mentiré para obtener mi libertad, no quiero salir por la puerta de atrás, no quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Justo lo que no quería hacer, ahora es lo que aparentemente sí va a hacer. Como les decía hace rato, se dice que Rosario Robles mandó mensajes al respecto al mismísimo Peña Nieto y Videgaray, y textualmente les escribió, ni para el abogado, señores, me dejaron completamente sola y sin ningún apoyo. Es innegable que sí hubo grandes desvíos de recursos públicos del PRI, que muy probablemente también beneficiaron de manera personal operadores políticos. También habrá que tener de cerca el desempeño del actual titular, por ejemplo, David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y aquí, por eso la pregunta que hicimos al inicio, ¿no? ¿Solo Rosario Robles
Y el INE, pues que no tenía que vigilar todo este tipo de cosas en las campañas políticas. ¿Y qué decir del resto del organigrama de primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto, de los rectores de las universidades involucradas? En fin, parece ser que para nada. Nada más imagínense ustedes mover 7.500 millones de pesos, pues parece que no es fácil, y sobre todo en efectivo, no crean que ustedes pues eran transferencias bancarias, mucho menos, no, lo sacaron en efectivo. Ahora, Rosario Robles pues hizo una propuesta que tiene, o pronto vamos a ver si fue aprobada o no por la Fiscalía General de la República como parte acusadora, y luego presentada en audiencia judicial. El criterio de oportunidad, hay que recordarlo, es una figura incluida en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite precisamente al Ministerio Público no ejercer la acción penal contra un acusado si es que se considera que esto le reditúa un beneficio, es decir, a la parte acusadora. Esto con información que vincule a otros implicados en el caso y permite esclarecer cuál fue el destino final del dinero sustraído en este caso. Al acogerse al criterio de oportunidad, el imputado, en este caso la imputada, acepta su culpa en el delito del cual se le acusa, aunque pues, no va a ser procesada ni sentenciada a cambio de colaborar en las investigaciones del caso, según el acuerdo al que haya llegado con la Fiscalía. Hay que decir, finalmente, que actualmente 5 ex colaboradores de Rosario Robles, señalados como sus cómplices, ya han buscado precisamente atenerse o acogerse a este criterio, y varios forman parte de los testigos que podrá utilizar el Ministerio Público durante el desahogo del juicio. Tenemos en primer lugar, están viendo a Emilio Cebadúa González, también está el exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, estamos hablando de Armando Saldaña Flores, quien ya se acogió presidente del criterio de oportunidad, José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, está Marco Salvador Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones, y también María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la SEDATU y CEDESOR. Entonces, como que hace falta más gente de arriba, ¿no les parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.